Esta mañana conversamos con uno de los principales entendidos del por qué El Salvador está económicamente como está. De esto hablamos en República. El Salvador no crece económicamente a un buen ritmo ya casi por 15 años. Tenemos una camisa de fuerza de la que usualmente no se habla. Se habla de reforma tributaria o de reforma fiscal, algo que le dé más dinero al gobierno para continuar sus programas, pero poco se habla de la razón técnica del por qué el país no genera la cantidad de empleos necesaria para absorber a los más de 60,000 personas que llegan a edad de trabajo anualmente. Y para hablar de este tema y otros temas más, ya se encuentra con nosotros el doctor Óscar Cabrera Melgar. Él es el presidente del Banco Central de Reserva. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por invitarme a República SB y muy buenos días a los televidentes. Doctor, la CEPAL había planteado para este año que América Latina no va a crecer o crecería hasta el 2,2% en sus economías. El Salvador ni siquiera ha llegado a esos números en los últimos años. ¿Cuál es el pronóstico de crecimiento para nuestro país en este año? Sí. El pronóstico es 2,2% para este año. CEPAL estima para este año 2,3%. 2,3%. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual es la ineficiencia en el proceso productivo? Existe apenas un 58% de la capacidad instalada del país que se está usando. Significa entonces que si la capacidad instalada la ascendiéramos hasta un 80%, esta economía fácilmente puede crecer a tasas del 4%. Segundo, hay otra variable. Tenemos 1 millón de personas que están sufriendo la falta de un empleo digno. Están desempleados, están subempleados. Nuestro modelo económico ha dejado grandes estratos de la población sin acceso a un empleo de calidad. Entonces tenemos, dice usted, un 58% de capacidad instalada, que es la que estamos utilizando ahora. Para los que no nos entienden, ¿a qué se refiere cuando habla usted de capacidad instalada? Sí, nos estamos refiriendo a una empresa que tiene un turno de trabajo, cuando su maquinaria y equipo fácilmente pudiera tener 2 turnos de trabajo. Esto, digamos, es una característica de nuestro país y hace que por múltiples razones, como por ejemplo fallas de gobierno, fallos de mercado, inhabilitan que el proceso productivo se pueda desencadenar. Es decir, todo lo que tenemos en este país para hacerlo producir, ¿no lo estamos usando? No lo estamos usando, en efecto. O sea, por eso mencionamos que a través de un diálogo nacional entre la empresa privada, los trabajadores y el gobierno, es fundamental encontrar las razones del por qué no se está usando toda esta capacidad instalada del país. Ahora, cuando se refiere también a capacidad instalada, estamos hablando de repente de tierras que no se están usando, estamos hablando de personas que de repente se nos están yendo a los Estados Unidos y no se quedan acá con nosotros, estamos hablando de gente desempleada. Sí. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de capacidad instalada nos referimos a las maquinarias, nos estamos refiriendo a las plantas. Cuando hablamos de su utilización
de la población económicamente activa, lo que estamos diciendo es 200,000 mujeres, dice la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2012, tienen niveles de escolaridad entre 7 y 12 grados, pero no están teniendo un empleo de acuerdo a sus capacidades. Tienen empleos que no tienen prestaciones sociales según los estándares de la OIT. Ok, quiero que escuchemos algo que dijo el señor presidente Sánchez Serén en el marco de la ENADE organizada por la ANEP este año. Escuchemos. Estoy comprometido a fortalecer nuestro propio modelo productivo, abierto a las relaciones con todos los países del mundo. Nuestras relaciones se basan y se basarán en las reglas y principios que generen desarrollo para nuestro pueblo. El presidente Sánchez Serén habla de nuestro propio modelo productivo. ¿Cuál es nuestro propio modelo productivo? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque debemos de construirlo entre los y las salvadoreñas. Este modelo actual, lo que yo puedo afirmar es que ha sido incapaz de absorber a estas personas, y lo que ha sucedido son fuertes migraciones. La población educada de El Salvador con niveles de escolaridad de secundaria y terciaria ha migrado hacia otros países desarrollados. Tenemos de las tasas más elevadas de lo que se llama fuga de trabajadores o fuga de cerebros. Consideramos que una estrategia para crecer sostenidamente es políticas públicas fuertes que trasladen estas ineficiencias que he explicado desde los sectores de baja productividad hacia los sectores de alta productividad. A esto le estamos llamando transformación productiva. Y esta metodología ha sido exitosa en los países de Asia, en los países, por ejemplo, como Singapur. Un ejemplo de la necesidad de llegar a acuerdos de mediano plazo es una anécdota que tuvimos en una videoconferencia con personeros del Banco Asiático de Desarrollo. Nos comentaban que uno de los éxitos de Singapur fue la localización de una empresa que se llamaba Texas Instruments, que a finales de la década de los 70 llegó a Texas Instruments de América Latina. Esa empresa salió de El Salvador. Esa empresa lo que nos está diciendo es que pudimos tener un estilo de desarrollo diferente. Ok, entonces, para los que no lo saben de repente, lo que nosotros tenemos actualmente, o se le ha llamado, es el modelo económico de atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Ahora, este modelo, ¿por qué no genera la cantidad de empleos suficiente y bien pagados para que la mayoría de las personas tengan un empleo formal? ¿A qué sectores de la economía se favorece con el conjunto de leyes que configura este modelo? Sí. Desde la década de los 90 se le apostó a un modelo de servicios. Lamentablemente, servicios de bajo valor agregado y de baja productividad laboral. Gran parte del por qué la productividad de la economía no crece es porque la productividad del sector servicios es casi nula. Si estamos especializados en un sector que es el servicios, pues no necesitamos nuevas inversiones en maquinaria y equipo. Esa es la razón por qué el 14% del PIB aproximadamente representa la inversión pública privada de la economía. Esto a lo que nos ha llevado es en el Banco Central a desarrollar investigaciones para una nueva propuesta en la cual transformemos la economía y le apostemos a estos sectores que en nuestra opinión son el sector agropecuario de alta productividad, la industria manufacturera de alta productividad y servicios de alta productividad. Es ahí donde nosotros podemos ser capaces de proveer empleo de calidad, y cuando hay empleo de calidad y productividad de calidad, sabemos que los salarios son mejores.
Ok, entonces si estamos hablando de que dentro del actual modelo económico tenemos empleos de servicios que dan poco valor agregado y de baja productividad, ¿a qué tipo de empleos nos estamos recibiendo? ¿Estamos hablando de restaurantes, de hoteles, hostales? ¿Qué tipo de empleos? Bueno, nos estamos refiriendo, en el estudio que desarrollamos, uno de los sectores de alta productividad es la aeronáutica, otro de los sectores pues que son de una importancia son los servicios avanzados a las empresas. Ustedes sabrán que las exportaciones de servicios de El Salvador son mayores que las importaciones de servicios. O sea, tenemos una cuenta superavitaria. ¿Por qué? Tenemos una área de call center o lo que se llama servicios avanzados a las empresas que tiene que irse transitando a servicios de tecnología. Por ejemplo, en la India tenemos médicos que leen los exámenes, las ultrasonografías para países desarrollados, y este servicio de la lectura hace que la productividad sea más elevada. Otro, pues el diseño de software. O sea, la pierna izquierda de la transformación productiva son todos estos servicios de la logística, y la pierna derecha, como hemos mencionado, es la agroindustria, el sector industria manufacturera. Nosotros recomendamos en una primera etapa 6 sectores económicos, sectores que tienen una característica. Primero, que presentan ventajas competitivas en el mundo. Tienen 10 años de estar exportando a mercados internacionales y tienen altos niveles de productividad. ¿A qué sectores nos estamos refiriendo? Primero, a la industria textil. Segundo, a la industria química en su conjunto. Tercero, le estamos apostando a la industria aeronáutica. También a la industria de servicios avanzados, a las empresas, entre otro conjunto pues, de sectores económicos que consideramos que pueden aportar, porque si las exportaciones crecen, pues va a crecer la economía en su conjunto. Ahora bien, eso es hacia dónde vamos. Me gustaría que nos quedara claro en dónde estamos actualmente, y es con este tipo de empleos a lo que usted se refirió anteriormente, que tenían bajo valor agregado. ¿Cuáles son esos empleos en el actual modelo económico? Sí. ¿Son los de restaurantes, los de hoteles? ¿Qué tipo de empleos son? Sí, restaurantes, hoteles, es la industria financiera, la distribución comercial minorista, servicios comunales, sociales y personales. Pero lo que estamos diciendo es, estos servicios de bajo valor agregado, a través de la política de transformación productiva, pueden ir elevando su complejidad, pueden ir elevando su mecanización, le llamamos, su inversión en maquinaria y equipo, con el objetivo de proveer servicios de calidad. Ahora, esto quiere decir que bajo el actual esquema, estos empleos a los que usted se refirió, que queremos que sean de alta productividad, en este momento no lo son, no se producen en gran cantidad, y la gente que está ahí no está lo suficientemente bien pagada. Y por eso es que tenemos el país que tenemos, con la renta actual que tenemos. Y otro elemento que yo quiero pues abonar es que en el sector comercio se ubica la mayoría de lo que denominamos subempleo, que son trabajadores por cuenta propia. Y estas personas que son subempleadas no gozan de todos los beneficios pues, a nivel pues, que demanda la OIT, y sus empleos son precarios. Ok, con ese día nos quedamos, vamos a la pausa y ahora sí, vamos a hablar a profundidad de hacia dónde vamos con nuestra economía. Bueno, ¿hacia dónde vamos económicamente? Eso hablamos ahora con el doctor Óscar Cabrera Melgar. Doctor, ya sabemos ahora de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es ese modelo, ese nuevo modelo productivo, y localmente a qué se le va a apostar, cuáles van a ser esos sectores que se van a beneficiar. Sí. Primero, el objetivo de la política económica es ese pleno empleo, alcanzar ese pleno empleo que usualmente solo lo vemos los economistas en los libros de texto, pero que se palpa en familias que puedan
asumir naturalmente al final de su mes con el salario adecuado, que tengan un poder de compra pues adecuado para comprar sus bienes y servicios. Pero lo que queremos es un crecimiento que le llamamos inclusivo, es un crecimiento con igualdad de oportunidades, que una chica que vive en un municipio de Morazán tenga las mismas oportunidades de empleo que una chica que viva en La Libertad, que todas las leyes, que todas las normas faciliten el concurso, llamémosle inclusivo, que independientemente del género, las plazas tengan el mismo nivel de remuneración. Para alcanzar estos objetivos necesitamos una política de transformación productiva que saque de la coyuntura actual otros elementos y alcancemos que los sectores que hemos mencionado, que presentan ventajas comparativas, como la industria textil, la química, la industria plástica, la industria pues aeronáutica, seamos capaces de apostarles. Creo que hemos creído mucho en las fuerzas del mercado. Desde la década de los 90 pensamos que era el mercado el que asignaba todos los trabajadores, la maquinaria y equipo, y nos hemos enfrentado en estas grandes ineficiencias en el proceso productivo. Nuestras investigaciones sostienen que de todos los países de América Central, desde 1950 hasta 2012, somos los más ineficientes en el proceso productivo. Para un ejemplo, si utilizamos $2 de insumos, nosotros estamos produciendo 4 cuando la región centroamericana llega hasta 8 con los mismos $2 de insumos. Hay un desperdicio que esto se puede ir eliminando, primero a través de lo que es la responsabilidad del gobierno. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la excesiva burocracia, a la falta de acompañamiento de las políticas públicas a los 6 sectores que hemos mencionado. Estos 6 sectores han crecido, son competitivos, no por el apoyo del gobierno, no por el traslado de subsidios. Ellos se han fajado en los mercados internacionales. Ya es tiempo que estos 6 sectores, como un inicio, porque después hay otra etapa, y es trabajar con los sectores agroindustriales. Los sectores agroindustriales necesitan del apoyo. Tenemos una concepción que es muy importante y que en el Banco Central la apoyamos, de la agricultura familiar. Nuestras investigaciones dicen que hay alrededor de 200.000 hogares que están clasificados en la agricultura familiar. Y estas personas y estos hogares producen el 43% de los granos básicos del país. ¿Qué significa si estos hogares llega la sequía? Están a un borde de la pobreza. Cuando nosotros hicimos nuestras investigaciones nos hemos encontrado sorprendidos que esta agricultura familiar, por un lado, no tiene acceso al crédito. Segundo, no tiene apoyo de extensionistas agrícolas que les diga cuáles son las mejores técnicas de cómo producir los granos básicos. Tercero, que sus canales de comercialización terminan siendo absorbidos por un gran mayorista. Y cuarto, que no hay una visión de cooperativismo, que es una manera de cómo asociar a estos hogares agrícolas para que salgan de la pobreza. La agroindustria es otro de los sectores que hay que incorporar a la política de transformación. Y esto implica que el sector agropecuario tiene una gran responsabilidad de proveer insumos al sector industrial salvadoreño. En la medida que el sector agropecuario mantenga estos inventarios para la industria manufacturera, vamos a ir sustituyendo importaciones. Vamos a tener una especie de modelo híbrido entonces nuevamente con los que anteriormente tuvimos, el agroexportador, pero ahora también industrializado, y intuyo que no vamos a dejar de lado las cosas buenas que tiene este modelo.
Eso es exactamente lo que estamos tratando de construir a través de un diálogo nacional. Nos hemos reunido con alrededor de 143 empresas de estos 6 sectores. Le hemos presentado cuál es la oferta de los servicios que provee el Estado. Y estas 143 empresas nos dijeron qué de esta oferta les hace clic y qué no, ¿verdad? Y esto es necesario porque el gobierno tiene que hacer un mea culpa y ir revisando sobre la marcha los servicios, el acceso al financiamiento. Sobre este punto quisiera que escucháramos algo, en vista de que lo que usted me está planteando es una visión a mediano y a largo plazo, quisiera que escucháramos algo que nos dijo don Rafael Rodríguez Lousel, miembro del Senado Consultivo de la UTEC y también economista del año 1988. Escuchemos. Yo creo que en alguna forma el problema de caja puede ser aliviado, pero no se trata de aliviar problemas de caja. O sea, deben de darse medidas más de fondo y la verdad que yo creo que en el país el problema es que todo el tiempo estamos respondiendo a la coyuntura, todo el tiempo. Hablar de un problema de caja es hablar de un problema de urgencia. Problemas de caja, decía el licenciado Rafael Rodríguez Lousel. Ahora, quisiera que viéramos también algo del análisis que hizo tanto el doctor Acevedo como el doctor Salvador Arias en cuanto al diagnóstico que ellos tienen sobre la situación en este país. Vamos a ver primero lo que dijo el doctor Carlos Acevedo. Él decía, estos son los 5 desaciertos que han habido en este país. Apertura comercial indiscriminada que se realizó con el presidente Cristiani. No dejó tiempo para que se prepararan los sectores productivos nacionales para competir internacionalmente. Segundo, la dolarización. Tercero, privatizar electricidad y pensiones. Cuarto, desmantelamiento político de políticas sectoriales durante la administración del presidente Calderón Sol. Las propuestas ahora del doctor Salvador Arias. Él ha dicho lo siguiente, citado acá por el diario Colatino, allá por el 10 de noviembre de 2010. Él decía, las 3 propuestas de Arias son las siguientes: la desdolarización, la renegociación de la deuda externa con las instituciones financieras internacionales y una reforma fiscal. Sin política monetaria no hay salida para el país. La dolarización es parte del círculo vicioso del endeudamiento. Cada día El Salvador contrata más deuda. Arias considera que el costo de desdolarizar sería menor que los miles de millones invertidos para impulsar esta dolarización. Le planteo esto porque esto es lo que usted tiene, según estos 2 economistas también de renombre, de los pocos doctores en economía que tenemos, para poder pensar hacia adelante. ¿Qué vamos a corregir de lo que tenemos acá? Y si vamos a desdolarizar en un momento dado o no lo vamos a hacer. Algo que nos dé más flexibilidad, según el doctor Arias. Sí. Primero, coincido plenamente con el diagnóstico que ha desarrollado Carlos Acevedo. De eso estamos hablando, de creer en las fuerzas del mercado, y que con abrir nuestra economía y incrementarse la competencia, eso iba a ayudar a que las empresas fueran más eficientes. Totalmente lo contrario sucedió a lo que nos dicen estos modelos teóricos. Segundo, se consideraba que para crecer los fundamental eran privatización, desregulación, apertura indiscriminada, pero nosotros tratamos de tropicalizar este modelo que se nos sugería, que estaba en el consenso de Washington, donde se mencionaba que había que flexibilizar nuestro tipo de cambio. Acá nuestros economistas austríacos pensaron que el principal problema de este país era el riesgo de devaluación. Se creía que cuando llegara un gobierno de izquierda al Banco Central, íbamos a empezar a funcionar la maquinita del dinero sin control. ¿Qué ha sucedido? Que el principal problema de este país no era el riesgo cambiario. Entre 1993 a 2000, previo a la dolarización, el tipo de cambio fue fijo, 8.75. Entonces las ganancias que pudimos haber obtenido con la dolarización de una inflación baja y estable ya se habían conseguido. Segundo, cuando dolarizamos el 1 de enero, cometimos un gran problema para los hogares. Supongamos un hogar que ganaba 875 colones el 31 de diciembre de 2000. Se utilizó un tipo de cambio
que era un tipo de cambio válido para las exportaciones e importaciones, pero no era el tipo de cambio de la economía en su conjunto. 8.75 significó que el 1 de enero esta familia amaneció con $100 en su bolsillo, cuando el tipo de cambio efectivo era 4.05. Si se hubiese utilizado este tipo de cambio, todos los hogares salvadoreños hubiesen amanecido con $220 y no $100. O sea, el simple hecho de cambiar el colón por la moneda redujo en un 50% el poder adquisitivo de los hogares. Entonces, no es fortuito que cuando mi madre me decía, allá por el 2000, que le alcanzaba su salario, en el 2001 empezó ella a percibir que su salario no le alcanzaba. Y si a eso le sumamos todo el redondeo que se dio, que los precios iban al alza, a lo que quiero llegar yo es que coincido con el doctor Arias que la dolarización es un callejón sin salida, pero lo que no saben los hogares salvadoreños es que la dolarización es una vuelta al patrón oro. ¿Qué significa esto? Que si tenemos una pérdida de competitividad de la economía, lo que debemos de hacer es reducir los salarios en términos reales para ganar competitividad. ¿Qué está proponiendo este gobierno? Utilizar el camino largo, y es aumentar la productividad laboral y no reducir los salarios como ha venido sucediendo desde la década de los 90. Los salarios reales de la economía han caído casi un 40% en términos reales. Ahora, hay otro elemento que mencionaba el doctor Arias. Es necesario desdolarizar en este momento. La respuesta de nuestras investigaciones es que en este momento los costos de desdolarizar son más elevados que los beneficios. Significa entonces que es lógico que el presidente de la República haya mencionado como un acuerdo político que la dolarización se mantiene. Lo que estamos tratando es de mejorar ese camino largo, es aumentar la productividad de las empresas, y esto también tiene que llevar a aumentar los salarios reales. Estamos proponiendo mejoras en el mercado laboral, por ejemplo, que no solo sean los salarios mínimos el principal mecanismo de aumento de los salarios, que todas las empresas calculen sus índices de productividad laboral. ¿Qué significa si una empresa, su productividad laboral al final de año del 30%? Que los salarios pueden aumentar por debajo de ese 30%. Por ejemplo, puede aumentar un 10%, la diferencia entre el 30 y el 10 es ese 20%, es el margen que le quedan a las empresas. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos que cuando se mueven los salarios mínimos, ese porcentaje de incremento se lo estamos asignando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas de alta productividad no pagan salarios mínimos. Las empresas de alta productividad necesitan tener trabajadores muy bien remunerados, y a eso es lo que le estamos apostando como gobierno. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de esta discusión. Doctor, uno de los problemas que tiene esta economía nuestra es el alto nivel de informalidad. 67% de la población, si mal no recuerdo, trabaja en empleos informales. Quiero que escuchemos algo que dijo don Rafael Rodríguez Lousel sobre el tema del sector informal y cómo se intersecta esto con el dinero que recibe el gobierno en concepto de impuestos. Para mí, alguien una vez me preguntó cómo se mide la eficiencia de una economía. Pues y la respuesta que se me vino a mí a la mente es a través de la generación de empleo, y de empleo formal, Carlos. Yo creo que eso hay que definir, lo que debe ser empleo formal, porque el país en este momento lo que se está agrandando y ensanchando es el empleo informal. Esto nos puede llevar a una situación, a una circunstancia en que estemos creando más impuestos y recaudemos menos.
Más impuestos y recaudemos menos. El problema fiscal se compondría si la economía creciera y tuviéramos más empleo formal. Creo que esto es un poco simple, pero es como lo ve mucha gente, ¿no? ¿Qué tipo de reformas estarían impulsando ustedes en su plan para lograr incorporar a esa gran cantidad de personas que trabajan en el sector informal, así como de empresas informales? Sí, primero, yo me he acostumbrado a opinar a partir de investigaciones económicas. Hace un año desarrollamos una investigación sobre la situación fiscal y lo que encontramos es que el problema del déficit fiscal, que se atribuye en un 50% al costo de las pensiones, el problema del stock de deuda, que alcanza ya un 53% del Producto Interno Bruto, es un problema de bajo crecimiento económico. En la medida que nosotros incorporamos una tasa de crecimiento del 4% de la economía, el ratio de la deuda respecto al PIB cae en el 2019 hasta el 55%. ¿A qué estamos mencionando? Que los problemas de la hacienda pública, de recaudación, de eficiencia del gasto, se mejoran de manera permanente a través de crecer de manera sostenida. Ahora, se han aprobado un conjunto de tributos, como es el caso del impuesto a las transacciones financieras, y las exenciones en el caso del impuesto sobre la renta para los propietarios de los medios impresos. En base al estilo de crecimiento que consensemos, así es cómo las finanzas públicas tienen que adaptarse. El Salvador todavía con esta reforma de impuestos, su carga tributaria es baja respecto a América Latina. Apenas llegaríamos a un 16%, cuando al 2013 el promedio de América Latina era 17.3%. No se diga si queremos aspirar a ser un país de renta media alta, donde la carga tributaria de los países de la OCDE es del 40%. Tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el estilo de desarrollo socioeconómico que nosotros queremos, y así todas las políticas tienen que irse encajando a este rompecabezas. En esa medida creo yo que vamos a ir alcanzando mejores niveles de empleo, como mencionaba el licenciado Lousel, en el cual coincido plenamente con su análisis, y también con los enfoques que sostenía Carlos Acevedo. Debemos ir eliminando esa indiscriminada apertura. Uno de los problemas que tenemos en el país no es el elevado consumismo, como se ha mencionado. El problema es que nuestro componente importado es tan elevado que un incremento de las empresas nacionales termina saliendo hacia otros países, porque un gran porcentaje de los insumos que utilizan en el proceso productivo vienen del resto del mundo. Es ahí donde tenemos que ir reduciendo esa propensión a importar, desarrollar todas las cadenas productivas, desde la fase agropecuaria, como es sostenido, hasta la fase de los servicios, para que podamos tener un producto con un gran porcentaje de valor agregado nacional. Ahora, muchos se preguntarán qué viene primero o si esto se tiene que hacer a la vez, porque hablaba del porcentaje de impuestos que nosotros tenemos acá con respecto a la economía y cómo la tienen en otros países, pero ¿qué es primero? ¿Son nuevos impuestos? Que algunos dicen, bueno, los impuestos son recesivos y van a paralizar un poco más, la economía más de lo que está. ¿Es el crecimiento económico, como afirma la gente de la ANEP, para luego tener más impuestos? ¿O es de repente formalizar a estas 7 de cada 10 empresas que no están registradas como contribuyentes y este 67% de la población que tampoco declara impuestos porque no está en el sector formal? Volviendo al tema del sector informal, es fundamental
establecer pues un impuesto de cuantía fija. En otros países se ha definido, aquí se le ha llamado un impuesto al monotributo. Ese tipo de impuestos se han implantado en otros países. Sin embargo, la administración, los gastos de administración de este impuesto de monotributo es elevado en las primeras etapas. Consideramos que el impuesto a las transacciones financieras tiene cierta fortaleza desde el punto de vista pues, administrativo. Y es que el sistema financiero se constituye en el sujeto que recoge las recaudaciones para el Ministerio de Hacienda. Ahora, esta formalización que todos consideramos que es necesario, la vamos a conseguir en la medida que eliminemos los fallos de gobierno que mencionaba, pero también fallos de mercado. Y cuando hablamos de fallos de mercado, nos estamos refiriendo que por ser una economía pequeña, los sectores económicos han tendido a ser pocas las empresas dentro de un sector. Entonces, la competencia es muy exigua y es ahí donde necesitamos fortalecer entidades como la Superintendencia de Competencia que venga a imprimir esa dinámica competitiva en los sectores. Estos elementos son parte de los fallos de mercado a los que pues, necesitamos ir avanzando. Ok. Mi siguiente pregunta va acerca de este nuevo modelo productivo del que hablaba el presidente Sánchez Serén y del que usted también nos ha hablado. ¿Cuáles van a ser los motores que van a mover esa economía? Sí. Bueno, primero el Banco Central, dentro de sus funciones, fue desarrollar el diagnóstico y la propuesta de la transformación productiva. Quien lidera la política y la está trabajando es el Ministerio de Economía. Somos 3 entidades que hemos estado caminando en esta política: Proesa, el Ministerio de Economía, que la lidera, y el Banco Central. Entonces, yo dejaría contestar los detalles pues, de la política mejor al Ministerio de Economía. Ok. Bueno, con eso entonces vamos a la pausa, regresamos en minutos con más de esta discusión. Bueno, doctor, hacia ese modelo productivo nuevo en El Salvador hablábamos de 5 sectores que eran claves. Era el agropecuario, el químico, la aeronáutica, el textil y también el de electrónicos. Ahora, esto no solamente requiere apostarle y adjudicar dinero a este sector y de repente aprobar leyes en la Asamblea Legislativa, requiere también una transformación educativa. Exacto. Se requiere lo que le hemos llamado formación. Por ejemplo, los 6 sectores que hemos mencionado, que le agregamos la industria plástica, tienen grandes necesidades de cursos de formación ad hoc en su proceso productivo. Debemos de ir cambiando nuestro modelo de formación, que está más centrado a la parte de la distribución comercial, o de la administración de los recursos. Si ustedes ven los periódicos, ven que todos los cursos que se ofrecen son cursos de planeación estratégica, cursos de administración de los recursos humanos. Lo que estos sectores necesitan son cursos especializados en el manejo de maquinaria especializada. ¿Ya? ¿Qué significa? Que hay 2 instancias. La primera instancia en el corto plazo es actualizar las capacidades de los trabajadores. Y la segunda instancia, que va a la par, es lo que es aumentar los niveles de escolaridad. Nuestra transición educativa es desequilibrada. Entra el 15% de la población en 2010 a estudiar primaria, pero solo sale el 5%. Significa que hay un gran desperdicio de recursos. Eso lo que nos lleva es tener altas tasas de deserción escolar, altas tasas de repitencia. Debemos de encontrar la manera que los alumnos y las alumnas permanezcan en la escuela. Y esto implica mecanismos
que escapan a mis competencias y que están más en el ámbito del Ministerio de Educación, sí. Pero todo lo que es la formación tiene que ir de la mano de la visión que se tiene de la política pública. Si no podemos encajar esta pieza de educación formal, de cursos de formación técnica para aumentar la productividad laboral, va a ser muy difícil. Y otra de las características de la educación formal primaria, secundaria y terciaria es que esto lo vamos a ver 1 o 2 generaciones después, pero nosotros necesitamos crecer ya a tasas del 4%. Ahí va mi siguiente pregunta. Realmente cuando hablamos de estas transformaciones de las que usted ha mencionado, realmente no estamos hablando de 5 o 10 años, estamos hablando que podemos empezar a ver los resultados en 15 años, de aquí a 15 años. Bueno, yo le mencionaba que si la capacidad instalada actual la subimos del 58 hasta el 80, fácilmente podemos crecer a tasas del 4%. Y estos problemas de ineficiencia en el proceso productivo llevan soluciones fáciles. Por ejemplo, eliminar la burocracia de parte de algunas entidades de gobierno, facilitar a las empresas el producir, el exportar, modernizar nuestro sistema de aduanas, nuestro sistema de otorgamiento de permisos medioambientales, para poner un ejemplo. Hay una diversidad de servicios que provee el Estado y estos servicios hay que someterlos a un escrutinio. Y también el establecer mesas de empresarios con los miembros del gabinete. Un ejemplo es el Consejo para el Crecimiento. En el Consejo para el Crecimiento hay representantes del sector privado y representantes del gobierno. Esta puede ser una instancia inicial para discutir los temas de la formulación de la política pública, pero también necesitamos incorporar al principal sector con que se apoya la transformación productiva, y es la industria manufacturera. Los países que más han crecido en el mundo, como China, Corea del Sur, Singapur, se caracterizan por tener grandes sectores manufactureros y se caracterizan porque hay un encadenamiento desde el sector agropecuario hacia la industria manufacturera. Ahora, por industria manufacturera estamos entendiendo fábricas ¿de qué? Bueno, fábricas de producción de jugos, y la industria textil, pues la industria plástica, la industria química, farmacéutica. Cuando desarrollábamos nuestra investigación, traíamos una visión que El Salvador era de los países de productividad más baja, pero cuando tú no solo revisas ese bosque, empiezas a ver los árboles, te encuentras con hechos estilizados interesantes. Ahora, estamos exportando hormonas y sabes que el nivel de productividad es de $33,000 por trabajador, cuando nuestra productividad es apenas de $3,400. Ahora, esta industria manufacturera tiene el potencial de favorecer a cuántos miles de salvadoreños en términos de empleo. Bueno, la industria manufacturera, según cálculos que me proveyó el Ministerio de Economía, genera alrededor de 100,000 empleos, ¿verdad?, dentro de la industria manufacturera. Y si se trabajara óptimamente, ¿eso sería el doble, el triple? Fácilmente pudiera ser el doble, pues, de los empleos, pues, generados. Nos decían algunas empresas, ayúdennos para aumentar nuestra capacidad instalada. Y una empresa en particular nos decía, si mejoramos los problemas que tenemos, podemos dotar en 1 año, 2 años de 1,000 empleos más. Una empresa. Y en el sector agropecuario, según el último censo, estaba leyendo que son aproximadamente 325,044 pequeños productores. Exacto.
¿Aumentaríamos la cantidad de pequeños productores si la apuesta también funciona cuando se trata del sector agropecuario? Sí, sí. Por eso mencionamos que dentro de la transformación productiva el rol del sector agropecuario es importante. Esa es la óptica desde el censo agropecuario. Son 325,000 pequeños productores que concentran más del 40% de la producción de granos básicos. Nosotros también lo hemos evaluado desde la encuesta de hogares, que nos dicen que son alrededor de 225,000 hogares en 2012, pero necesitamos apoyarlos, por ejemplo, para el cambio climático. Nos enfrentamos a una situación de cambio climático y las políticas públicas tienen que dotar de seguros agrícolas contra sequías, contra aumento pues, de las lluvias, etcétera, etcétera. De estas apuestas por este nuevo modelo, ¿cuánto de ello está realmente en manos de la iniciativa del Ejecutivo y cuánto está en manos de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa? Bueno, esta política está en manos del sector privado y del sector público. En gran medida quien produce son las empresas, ¿verdad? Y conforme se fortalezca este diálogo, van a ir saliendo los cuellos de botella sector por sector. Hay que tener mucho cuidado que la resolución de los problemas no es mejorar el doing business, no es mejorar el índice de competitividad global. Las 143 empresas nos mencionaban, nosotros no llenamos la encuesta del doing business, somos los que estamos compitiendo en los mercados internacionales. Y lo que quiero concluir es que los problemas sectoriales, por la inexistencia de políticas sectoriales, son muy específicas. Ellos requieren un determinado tipo de infraestructura pública, puentes, carreteras, servicios logísticos. También requieren un determinado nivel de capital humano. Ya lo mencionábamos, no es educación primaria, secundaria y terciaria lo que están necesitando estas empresas. Lo que están necesitando son cursos de formación especializados. También un ambiente para promover las inversiones, pero la agencia de promoción de inversiones tiene que estar de la mano de aquellos sectores que son los más relevantes para competir. Hace algunos años nos preguntaba un gobierno que estaba tratando de firmar un tratado de libre comercio con El Salvador. Lo primero que nos hizo la pregunta es, ¿cuáles son los sectores y los productos donde El Salvador goza de ventaja comparativa? Los países en el mundo son claros. Saben que ahí es donde están los mejores nichos para invertir y donde van a obtener altas tasas de rentabilidad. Yo quisiera citar esto último. La tasa de rentabilidad promedio de la economía es baja. Por eso es que no estamos creciendo. Si nuestra economía el año pasado crece a 1,7, la tasa de rentabilidad de toda la economía no pasa del 2%. Tenemos que elevar también la tasa de rentabilidad de las empresas. Con esa idea nos quedamos entonces, doctor. Muchísimas gracias por haber venido a República. Interesante conversación. A ustedes, amigos, los invito a que mañana a las 6:30 estén nuevamente con nosotros. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Tribunal de San Miguel decide juzgar en libertad a los 3 jueces especializados del oriente del país acusados de cohecho. Además, los partidos políticos aceleran la marcha de sus preparativos de cara a las elecciones de marzo próximo. En esta emisión vea también un informe sobre la llegada de salvadoreños deportados de México y lo que planean a futuro. En Estados Unidos imponen el toque de queda en la localidad de Ferguson tras los serios disturbios de los últimos días. Y en los deportes, el resumen con lo mejor del fútbol nacional y los amistosos jugados por equipos europeos.